Mi padre me gritó, no has dado nada a esta familia, lárgate. Obedecí. Un mes después, su mundo se derrumbó sin mí y no moví un dedo para salvarlos. Esta es mi historia. Mi nombre es Enrique, tengo 29 años y hasta el año pasado creía entender lo que significaba la familia. No la versión de tarjeta de felicitación, sino esa clase de lazo sobre el cual construyes tu vida, incluso si implica cargar con más peso del que te corresponde. Siempre he sido el callado, el hijo responsable, el que envía flores en los cumpleaños y recoge los pedazos rotos cuando nadie más siquiera nota que hay algo que arreglar. Pero no crecí pensando que sería la columna vertebral de una familia que constantemente me hacía sentir como si fuera desechable. Esa parte ocurrió lentamente, casi en silencio, como la podredumbre bajo las tablas del piso que no ves hasta que todo se derrumba. Crecí siendo el hijo de en medio. Mi hermano mayor, Adrián, era el chico de oro. Jugaba en el equipo principal de fútbol americano del instituto, encantador, siempre rodeado de gente. Mi hermana menor, Mía, fue la princesa desde el momento en que nació. Y yo era el que sacaba 8 y 9 en la escuela y al que le decían que no estaba alcanzando mi potencial. Realmente no me importaba. Mantuve la cabeza gacha, conseguí una beca, me mudé y, finalmente, inicié mi propia pequeña empresa de té que, por algún milagro, despegó después de 3 agotadores años de comer ramen instantáneo. Trabajar jornadas de 16 horas y ser ignorado por cada inversor al que le presenté mi proyecto. Lo curioso es que, cuando estaba batallando, ellos guardaron silencio. Pero cuando el dinero empezó a llegar, fue entonces cuando volví a ser familia. Comenzó con cosas pequeñas. Mi papá me preguntó si podía ayudar a cubrir el resto de los pagos del coche de Adrián, solo hasta que lo ascendieran. Luego vino la colegiatura de la universidad privada de Mía, porque la ayuda financiera no cubría lo suficiente. Mi mamá necesitó ayuda con las reparaciones del techo, luego con el sistema de calefacción, después con la remodelación de la cocina que siempre había soñado. Y así, sin más, estaba pagando los gastos de 3 casas y seguía recibiendo mensajes como, ¿puedes hacerme una transferencia para el súper? Al principio, no me importaba. Estaba agradecido de poder ayudar. Incluso me convencí a mí mismo de que estaba construyendo algo, un legado, quizás. Imaginé que algún día podría mirar hacia atrás y decir que había mejorado la vida de las personas que amaba. Pero algo en la forma en que lo trataban, como si se lo debiera, como si no estuviera haciendo nada especial, comenzó a carcomerme por dentro. Nunca fui el tipo de persona que buscara reconocimiento por cada pequeño detalle, pero la constante expectativa, la ausencia total de un gracias o de cualquier consideración por mi tiempo o mi dinero, empezó a pesar. Se sentía como si mi único valor para ellos estuviera directamente ligado a mi capacidad de proveer. No era Enrique, el hijo o el hermano, era Enrique, el cajero automático. Y ese cajero estaba empezando a quedarse sin fondos emocionales mucho antes que los monetarios. Parte 2. La gota que colmó el vaso en Navidad y la partida, número de palabras aproximado, 620. La Navidad pasada fue el punto de inflexión. Organicé la cena en mi casa, no porque quisiera presumir, sino porque finalmente tenía un hogar lo suficientemente grande como para sentarnos a todos. Contraté un servicio de catering, limpié y hasta preparé una fogata en el patio trasero. Nadie ofreció ayudar, ni siquiera con los platos. Adrián hizo un brindis a mitad de la cena, hablando de lo afortunados que éramos de tenernos los unos a los otros y de cómo la familia siempre sale adelante. Nunca mencionó el hecho de que yo había pagado todo. Mía trajo a su nuevo novio y apenas levantó la vista de su teléfono. Y mi papá, él pasó toda la velada hablando de lo difíciles que eran las cosas en sus tiempos y de cómo los jóvenes de ahora lo tienen todo fácil. Me tragué todo con una sonrisa, pero por dentro ya me estaba distanciando. Luego llegó la noche que lo desató todo. Fue un martes cualquiera, quizás 2 meses después. Acababa de terminar una larga reunión y llegué a casa para encontrar un mensaje de voz de mi papá. Su voz era cortante, cansada y afilada de esa manera que solo los papás saben ser. Dijo, lo único que haces es tomar. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena recordar.
Si tuvieras algo de orgullo, dejarías de actuar como si te debiéramos algo y simplemente te largarías. Me quedé atónito. Por un segundo, pensé que había oído mal, así que lo reproduje de nuevo. Lo único que haces es tomar. No grité. No devolví la llamada. Simplemente me quedé mirando el mensaje durante un rato, luego caminé hacia la ventana y observé las luces de la ciudad que solía amar. Algo dentro de mí cedió en silencio, como una vieja bisagra rompiéndose bajo el peso. Esa noche empaqué una maleta y me fui. Sin despedidas dramáticas, sin anuncios. Incluso le avisé a mi asistente que pausara todos los pagos salientes vinculados a las cuentas familiares. Solo una ruptura limpia y silenciosa. Pasaron 3 días, luego una semana, silencio total. Nadie llamó, nadie envió un mensaje de texto. Les tomó casi un mes entero darse cuenta. Mía fue la primera. Me llamó tarde un viernes por la noche, con la voz temblorosa. Enrique, oye, acabo de entrar al portal de la escuela y mi colegiatura no pasó este mes. ¿Pasó algo con la cuenta? Podía oír el pánico que intentaba sofocar. Ese tono falso casual que usas cuando intentas no sonar desesperado. Le respondí con un solo mensaje de texto, pensé que nunca le había dado nada a esta familia. Sin seguimiento, sin explicación, solo eso. No respondió, pero en una hora, tenía 4 llamadas perdidas de mi mamá, 2 de Adrián y una de un número que no reconocí. El mensaje de voz de mi papá fue hilarante de una manera oscura. Enrique, necesitamos hablar. Sea cual sea esta pequeña payasada, no es divertida. El futuro de tu hermana está en juego. Sin disculpas, solo exigencias, solo ese mismo tono antiguo que decía, nos lo debes. Ese fin de semana, volé a Denver. Nunca había estado, pero necesitaba un lugar lo suficientemente lejano como para sentir que había escapado de órbita. Me alojé en un pequeño Airbnb con vistas a las montañas, dormí mejor que en años. Y por primera vez en mucho tiempo, no revisé mi correo electrónico. No abrí ningún mensaje. Dejé que el mundo girara sin mí. Y en casa, ahí es donde todo empezó a desmoronarse. La escuela de Mía envió un aviso de posible baja por falta de pago. El coche de Adrián, aún sin pagar, fue embargado. El pago de la hipoteca de mis padres rebotó. Y así, sin más, los cimientos que habían construido sobre mi silencio se agrietaron de par en par. Empezaron a contactar a la familia extendida, contando su versión de los hechos, como los había abandonado de la nada y había renunciado a mis responsabilidades. Pero la cuestión es que no puedes reescribir una historia cuando demasiada gente ya sabe la verdad. Y algunos de mis primos, ellos lo sabían. Habían visto el patrón durante años. Recibí un mensaje de una de ellas, Emma, la sobrina de mi mamá. Dijo, siempre he admirado lo paciente que eres, pero me alegro de que finalmente hayas dejado de ser su red de seguridad. Ese mensaje me golpeó más de lo que esperaba porque la verdad es que no quería venganza. Quería paz. Pero una vez que les quitas aquello que solía controlarte, una vez que se dan cuenta de que te necesitan más de lo que tú jamás los necesitaste a ellos, es cuando comienza el verdadero desmoronamiento. Pasé una semana en Denver, principalmente sin hacer nada. Caminaba a una pequeña cafetería cerca del Airbnb cada mañana, escribía un poco en mi diario, luego deambulaba por el centro solo para recordarme cómo se sentía el silencio ininterrumpido. Sin teléfono vibrando, sin obligaciones, sin nadie preguntando, ¿puedes hacerme un favor más? Al principio fue extraño lo ajena que se sentía esa calma, como si tuviera que desaprender el hábito de prepararme para la decepción de otra persona. Para la segunda semana, había alquilado un coche y conducido hasta Boulder. Hice senderismo solo, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo porque cada vez que planeaba un viaje, alguien de la familia necesitaba un rescate financiero, un aire acondicionado roto, una tarjeta de crédito vencida. Mía una vez me llamó desde un resort en Cancún, diciendo que había perdido su cartera y necesitaba que le transfiriera dinero de emergencia. Ese recuerdo apareció en mi cabeza mientras estaba de pie al borde de un sendero en un acantilado, el viento cortando mi chamarra, todo el valle extendiéndose debajo de mí.
Me reí a carcajadas. Realmente me reí. El sonido rebotó en las rocas. Era una risa liberadora, una que no había experimentado en años. Era la risa de alguien que finalmente había soltado un peso enorme, un peso que ni siquiera sabía que llevaba hasta que desapareció. Miré la inmensidad frente a mí y, por primera vez, no sentí la presión de las expectativas de nadie, solo la brisa fresca y la promesa de un futuro que yo mismo elegiría. Pasaron 3 semanas completas antes de que mi mamá rompiera el silencio con algo más que mensajes de voz pasivo-agresivos. Me envió un correo electrónico, el asunto decía, necesitamos que vuelvas a casa. Sin saludo, solo un largo bloque de texto que comenzaba con, no sé qué te pasa. Y seguía con tu padre está furioso. Luego, hemos hecho tanto por ti. Y terminaba con, la familia no abandona a la familia. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. La familia no abandona a la familia. Excepto que ellos sí lo hicieron. Cada vez que me hicieron sentir como una tarjeta de débito con corazón. Cada cumpleaños que olvidaron. Cada vez que tomaron dinero de mí sin un gracias. Cada festividad donde me senté en segundo plano mientras Adrián daba sus discursos y Mía era colmada de regalos. Ellos no lo llamaban abandono. Lo llamaban tradición. No respondí. En lugar de eso, reenvié el correo electrónico a mi abogado, Daniel, quien me había ayudado a establecer un fideicomiso años atrás. Le dije que comenzara el proceso de transferir los pagos educativos restantes a un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Aquellos que realmente necesitaban ayuda. Aquellos que no se reirían a mis espaldas mientras vaciaban mi cuenta bancaria. También le pedí que investigara quién figuraba en la escritura de la Casa del Lago. Aquella que mis padres usaban cada verano, pagada en su totalidad por mí bajo la falsa promesa de que sería una inversión familiar compartida. Resultó que mi nombre todavía estaba en los papeles. Así que tomé una decisión. Ese domingo por la mañana, reservé un vuelo de regreso a casa, no para reconciliarme, no para que me hicieran sentir culpable, sino para cobrar recibos. No le dije a nadie que iba. Aterricé alrededor del mediodía, recogí un coche de alquiler y conduje directamente a la casa. La misma casa que ayudé a renovar cuando papá amenazó con venderla a menos que alguien pagara para arreglar los daños por agua. Se veía igual, familiar y falsa, como un set de película construido para parecer un hogar. Mientras subía por el camino de entrada, vi la vieja camioneta de Adrián estacionada afuera. Supuse que se había mudado de nuevo después del embargo de su coche. No toqué la puerta. Entré con la llave de repuesto que mi mamá olvidó que tenía. El aire dentro se sentía cargado, denso con años de tensiones no dichas y expectativas rotas. Cada objeto, cada rincón, parecía susurrar una historia de mi invisibilidad autoimpuesta y su ceguera voluntaria. En el momento en que entré en la sala, escuché voces. Está siendo dramático, decía Adrián. Volverá arrastrándose una vez que se le pase el berrinche. La voz de Mía siguió, más baja. Simplemente no entiendo por qué está haciendo esto. Digo, ¿no es tanto dinero para él, o sí? Mi papá refunfuñó algo que no pude distinguir bien. Luego, alto y claro, Enrique siempre ha sido el más débil. Escondiéndose detrás de su computadora, actuando como si el dinero lo hiciera especial. Me quedé allí en el pasillo, sin ser visto, mientras continuaban despedazándome como si yo no fuera la razón por la que las luces estaban encendidas. No lloré. No entré furioso. Ni siquiera sentí ira, solo confirmación. Nunca me vieron. No realmente. Para ellos, yo era una función, un medio para un fin, y ahora que esa función se había interrumpido, su única respuesta era el desdén y la minimización de mis sentimientos. De mi propia existencia más allá de sus necesidades. Retrocedí en silencio y conduje hasta la Casa del Lago. Entré por la puerta principal, eché un largo vistazo a la cocina de planta abierta, a la pared de fotos familiares que no incluía ni una sola mía, y comencé a tomar fotografías para el anuncio de venta de bienes raíces. Cada clic de la cámara era un pequeño acto de liberación, un paso más hacia la recuperación de lo que era mío, no solo financieramente, sino también emocionalmente.
Esa casa, comprada con mi esfuerzo bajo falsas promesas de unidad familiar, ahora se convertiría en el símbolo de mi emancipación. Al caer la noche, mi abogado tenía todo lo que necesitaba para iniciar la venta. Eso fue un sábado. El lunes, envié un último mensaje al chat grupal de la familia. Dijiste, nunca le he dado nada a esta familia, así que finalmente les estoy dando lo que siempre actuaron como si quisieran. Distancia. No más colegiaturas, no más pagos de coches, no más reparaciones de techos. Vendan sus propios recuerdos. Estoy fuera. Salí del chat grupal y los bloqueé a todos. Pensé que ese sería el final, pero lo que no me di cuenta fue cuán profunda se había vuelto la red de dependencia y cuán rápido se desmoronaría una vez que cortara todos los hilos. Porque en una semana, Mía se enfrentaba a la expulsión. Adrián fue despedido después de faltar a demasiados turnos tratando de resolver las cosas. Y mis padres, digamos que su banco llamó con preguntas sobre una hipoteca que ya no podían pagar. ¿Y yo? Bueno, ya estaba a medio camino del aeropuerto para un nuevo viaje. Esta vez a Tokio. Primera clase, sin culpa, sin ataduras. Estaba en algún lugar sobre el Pacífico cuando mi teléfono finalmente se puso al día con el caos que había dejado atrás. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz de números que no reconocía. Amigos de Mía, probablemente, o alguien tratando de hacerme entrar en razón en nombre de mi familia. Había mensajes de texto de mi papá que parecían haber comenzado como amenazas, que rápidamente se desmoronaron en medias frases desesperadas como, no lo dijimos de esa manera, y sigues siendo nuestro hijo. Ese me hizo reír. No escuché ni un solo mensaje de voz, no abrí ninguno de los archivos adjuntos. Solo observé cómo se acumulaban las notificaciones como una presentación de diapositiva silenciosa de pánico. Es curioso cómo las personas que dicen que nunca has dado nada de repente recuerdan exactamente cuánto diste una vez que se ha ido. Tokio fue todo lo que necesitaba. Limpio, tranquilo, anónimo. Deambulé por templos y salas de juegos con luces de neón. Dejé que mi mente respirara de una manera que no sabía que era posible. Sin culpa pesando sobre mis hombros. Sin emergencia sorpresa. Por primera vez en mi vida, solo era yo, no el plan de respaldo de alguien, no el solucionador de problemas de la familia. 2 semanas después del viaje, finalmente desbloqueé solo a una persona, Emma, mi prima. Había enviado un solo mensaje durante toda la debacle. Sin súplicas, sin drama, solo, cuando estés listo para hablar, estoy aquí. No para convencerte, solo para escuchar. Me reuní con ella después de regresar. Nos sentamos en un café cerca de su apartamento y ella trajo su computadora portátil. Quiero mostrarte algo, dijo, deslizándola sobre la mesa. Era un hilo de Reddit, nada menos. Mía había publicado bajo una cuenta desechable, pidiendo ayuda financiera para permanecer en la escuela después de una emergencia familiar inesperada. Contó una historia que me pintaba como el inestable. Dijo que había abandonado a la familia sin razón alguna. Afirmó que estaba teniendo un colapso nervioso. La gente estaba donando dinero, extraños. Emma me miró con los labios apretados. Ha recaudado casi $5,000 hasta ahora. Pensé que debería saberlo. Miré la pantalla, sintiendo un nudo en el estómago que no era tanto ira como tristeza. Ahí estaba de nuevo. Esa misma historia remodelada para ajustarse al papel de víctima. Solo que esta vez, lo estaba haciendo públicamente, monetizándolo, usando como arma la simpatía de extraños. Y lo peor de todo, todavía no veía lo que había hecho. Esa noche, no publiqué con rabia ni la confronté directamente. Hice algo más silencioso. Tomé capturas de pantalla de cada pago que había hecho para su educación, transferencias bancarias, recibos de colegiatura, incluso el fondo para libros de texto que le había transferido durante su primer año. La subí a un álbum privado. Sin nombres, sin leyendas dramáticas, solo fechas, montos en dólares y confirmaciones de pago. Luego publiqué un comentario anónimo en el hilo: antes de donar, tal vez pregunten a dónde fueron los otros $85,000. Algunas personas olvidan quién las ayudó cuando la ayuda se detiene.
No se volvió viral. No necesitaba hacerlo. Pero en 24 horas, su publicación fue eliminada por los moderadores por actividad sospechosa, y los comentarios cambiaron de tono. Esa fue la primera consecuencia real que alguno de ellos enfrentó. La segunda consecuencia llegó una semana después, cuando recibí una carta certificada en mi oficina. Era de mi papá, no escrita a mano, sino mecanografiada como una especie de aviso legal. Comenzaba con: solicitamos formalmente una reunión para discutir la ruptura de nuestra dinámica familiar. Casi me ahogo de la risa, como si estuvieran tratando de celebrar una reunión de junta directiva para arreglar lo que rompieron. Pero enterrada en la jerga legal estaba la verdadera razón por la que se comunicaron: querían una parte de las ganancias de la venta de la Casa del Lago. Aparentemente, creían que tenían participación emocional en la propiedad. Le pasé la carta a Daniel sin decir una palabra. La leyó, sonrió con ironía y dijo: ¿quieres que les envíe un recordatorio de que la participación emocional no se sostiene en los tribunales? Asentí. Y luego hicimos algo aún mejor. Les enviamos una copia del acuerdo original, uno que papá había firmado años atrás cuando me ofrecí por primera vez a pagar la Casa del Lago. Establecía claramente, con sus propias palabras: reconozco que esta casa es comprada por Enrique, apellido de Enrique, y sigue siendo propiedad de él. Renuncio a todas las reclamaciones futuras. Lo había olvidado, o esperaba que yo lo hubiera hecho. Esa carta los cayó muy rápido. Pero el silencio no duró. No una vez que se supo que también estaba vendiendo la casa principal. Verán, mientras estaba en Tokio, Daniel y yo habíamos estado trabajando en un proyecto paralelo silencioso. Resulta que años atrás, les había prestado a mis padres una gran suma bajo un acuerdo verbal cuando no podían mantenerse al día con la hipoteca. Nunca me lo habían devuelto. Daniel rastreó cada depósito, compiló cada transferencia bancaria, y presentamos un gravamen sobre la casa. Ahora me debían más de $75,000, lo que significaba que legalmente podía forzar una venta. Emma me llamó esa noche. Enrique, están entrando en pánico. Tu mamá llamó a la mía llorando. Tu papá está amenazando con ir a las redes sociales. Suspiré. Déjalo. Tengo los recibos. Veamos quién gana esa guerra de relaciones públicas. Pero lo que no le dije fue que ya no estaba haciendo esto por venganza. Lo estaba haciendo por cierre. Porque lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que les había dado todo. Mi tiempo, mis ahorros, mi lealtad, y lo confundieron todo con debilidad. Pensaron que yo era una llave de agua que podían abrir cada vez que tuvieran sed. Y ahora estaban aprendiendo lo que realmente se siente la sed. El proceso legal era frío e impersonal, pero era el único lenguaje que parecían entender. Ya no había espacio para la manipulación emocional o las súplicas vacías. Solo quedaban los hechos, los contratos y las consecuencias de sus propias acciones acumuladas durante años. Y, sin embargo, el momento más satisfactorio aún no había llegado. Porque el día en que la casa salió a subasta, entré por la puerta principal por última vez. Estacioné al otro lado de la calle la mañana de la subasta. El aire tenía ese frío agudo y viciado que siempre flotaba sobre nuestro vecindario a principios del otoño. Me senté en el coche un minuto solo observando. Era surrealista ver la casa en la que crecí, este lugar que había absorbido tanta historia, alegría, amargura. Ahora con un pequeño letrero blanco clavado en el césped delantero: aviso de subasta por ejecución hipotecaria hoy. Prohibido el paso. Salí, con las manos en los bolsillos, caminando lentamente hacia la casa. La puerta ya estaba abierta. Daniel estaba adentro hablando con la representante de la subasta, una mujer de mediana edad con una tabla sujetapapeles y una mirada sensata. Él asintió cuando me vio. No tienes que estar aquí para esto, dijo amablemente. Quiero estarlo, respondí. Y lo deseaba. No por venganza, no por el espectáculo, sino porque este momento merecía un testigo, alguien que lo viera. Lo sintiera y se asegurara de que no pasara desapercibido como todo lo demás que me había tragado a lo largo de los años. Caminé lentamente por la sala, como si estuviera tratando de absorberlo todo por última vez.
La abolladura en la madera del piso de cuando Adrián lanzó una pelota de béisbol adentro. La mancha descolorida en la alfombra donde Mía derramó esmalte de uñas y me culpó a mí. La pared donde mis padres solían colgar boletas de calificaciones y dibujos hasta que silenciosamente dejaron de agregar los míos. Era extraño lo poco de mí mismo que veía aquí, como si hubiera sido un fantasma en la historia de mi propia familia. Entré en la cocina después. Esa me golpeó más fuerte. Recordé las noches ayudando a mamá a preparar las cenas navideñas, fregando platos mientras ella fingía no escuchar a papá despotricar en la otra habitación, riendo con Emma por pasteles quemados y pavos poco cocidos. Y ahora era solo una cocina, una caja de paredes y esfuerzo olvidado. Todavía había una foto en la encimera, una de toda la familia tomada 2 navidades antes, a mis expensas. Recordé haber pagado el depósito del fotógrafo, los atuendos combinados en los que insistieron y cómo me recortaron cuando la publicaron en línea. Tomé la foto, la miré durante un largo momento y luego la puse boca abajo. Para el mediodía, algunos coches habían comenzado a llegar. Un par de postores serios, algunos vecinos curiosos, y luego finalmente mi familia. Llegaron en el viejo Chevy de papá, todos apretados como en un retorcido viaje familiar por carretera. Mía salió primero, con la cara hinchada y los ojos enrojecidos detrás de unas gafas de sol de gran tamaño. Adrián la siguió, con el ceño fruncido, claramente aquí solo para hacer de matón. Y luego mis padres. Mamá se veía agotada, 10 años mayor que la última vez que la había visto. Papá, bueno, todavía caminaba como si creyera que era dueño del suelo. Me vio al instante. Enrique, gritó, con la voz baja y erizada. Necesitamos hablar ahora. No me moví. Se acercó. Adrián un paso detrás de él como una sombra. ¿Realmente estás haciendo esto?, dijo papá. ¿Vas a humillar a tu propia familia por qué exactamente? ¿Algún supuesto desaire? Lo miré a los ojos por primera vez en años. No es un desaire, dije con calma. Es un patrón. Y termina hoy. Pequeño ingrato, comenzó, pero levanté una mano. No. Simplemente no. Mía se unió a ellos ahora, con la voz quebrada. Voy a perder mi beca por esto. Ya tuve que dar de baja 2 clases. ¿Por qué nos haces esto? Me volví hacia ella. Pagué tus primeros 3 años, cada colegiatura, cada libro de texto. Nunca dijiste gracias. Ni una vez. En lugar de eso, dejaste que te convencieran de que yo era el problema. Yo no, comenzó ella. Publicaste en línea que era inestable, dije, sacando mi teléfono. Mentiste a extraños por dinero y ahora quieres compasión. Su rostro se contrajo. Mamá finalmente habló, su voz pequeña. Enrique, las familias no se hacen esto. No, dije, las familias no toman así. Ustedes tomaron todo. Mi tiempo, mi dinero, mi confianza, y cuando dejé de dar, me llamaron egoísta. La voz del subastador resonó entonces, aguda y profesional. Comenzaremos la subasta en 5 minutos. Papá miró a su alrededor, de repente menos seguro de sí mismo. No puedes hacer esto. Ni siquiera tendrías esta casa si no fuera por nosotros. Tienes razón, dije. Así que la estoy recuperando. Se quedaron allí, clavados en la entrada, indefensos por primera vez en años, y me alejé. La casa se vendió en 1 hora a una pareja de jubilados de fuera de la ciudad, que buscaban un lugar cerca de sus nietos. Pagaron en su totalidad. Firmé los papeles, le entregué las llaves a Daniel y nunca miré hacia atrás. 3 semanas después, llegó el camión de la mudanza. Mis padres intentaron luchar contra ello, alegaron que tenían derechos, pero la orden judicial era clara. Tenían 30 días desde la fecha de la venta. Sin excepciones. Ni siquiera empacaron todo, solo tomaron lo que pudieron y dejaron el resto en montones. Años de desorden, cajas de viejos trofeos, electrodomésticos rotos, recuerdos olvidados. Uno de los encargados de la mudanza encontró un diario mío metido en una caja etiquetada como basura. Era de la preparatoria. Lo hojeé.
Cada página estaba llena de metas: entrar a la universidad, iniciar un negocio, comprar una casa, cuidar de mi familia. Curioso cómo ninguno de esos sueños terminó como pensé que lo harían. Doné los muebles, tiré el resto. Emma me ayudó a cerrar la sucesión. Ella fue la única que se mantuvo neutral durante todo el proceso y la única en la que confié. Cuando terminó, me abrazó durante mucho tiempo. Hiciste lo correcto, susurró. Incluso si todavía no se siente así. Y tenía razón. No se sentía bien. No en el sentido tradicional. No hubo una victoria triunfal, ni una confrontación final con aplausos lentos, solo silencio, un silencio agudo y resonante que lentamente dio paso a la paz. Me mudé poco después, compré un loft en una ciudad diferente, más pequeño, más simple, pero mío. Sin facturas secretas, sin culpa. Las llamadas finalmente cesaron. Los correos electrónicos se secaron y, con el tiempo, incluso la amargura se desvaneció. No los odiaba. Simplemente me desconecté, como finalmente cortar el último hilo de una cuerda deshilachada que me había estado arrastrando bajo el agua durante años. Una noche, me senté en mi balcón tomando té, observando las luces parpadear en el edificio de enfrente. Pensé en esa última cena de Navidad, en el brindis que hizo Adrián, en la forma en que todos sonrieron como si estuvieran en un comercial. Completamente inconscientes de que el pegamento que los mantenía unidos se estaba agrietando. Y me di cuenta de algo. En realidad, nunca fueron una familia. Eran un sistema. Un sistema que solo funcionaba mientras yo permaneciera en silencio, útil, pequeño. Y ahora tenían que aprender a valerse por sí mismos. Recibí un mensaje unos meses después, un correo electrónico de Mía. No espero una respuesta. Solo quería decir que ahora lo entiendo. Y lo siento. Lo leí 2 veces, luego una vez más, y después lo archivé. No por despecho, sino porque ya no necesitaba un cierre de parte de ellos. Ya lo había obtenido de mí mismo.